Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, no por ser la reiteración de algunos temas, dejan de ser mucho más complicados y periodísticamente interesantes. Se están produciendo extrañas variantes en el ámbito de los países de la cultura árabe musulmana, que otra vez más nos llevan a referirnos a la sinceridad con que el general Wesley Clark dijo: aquí hay un plan para cambiar mediante la guerra 7 países árabes en 5 años. Claro, con esa cultura de la hamburguesa y los perros calientes confundieron Irán como país árabe. Irán es persa, pero es musulmán, obviamente. Y entonces todo esto que sospechosamente está ocurriendo en este ámbito encaja perfectamente en aquella advertencia de este general de 4 estrellas, de grandes méritos académicos, además de los que se ganó en el Teatro de Operaciones. Y entonces, por ahora vemos factores que se van contra la residencia presidencial, una de las 6 que hay en Egipto, la principal del Cairo, y parece que quieren tumbar el gobierno, como lo han intentado y lo lograron en Libia, como están intentándolo y no lo han logrado en Siria. Mientras tanto, a la sombra de esta crisis, el señor Netanyahu sigue haciendo de las suyas, ¿no? Y recalentando el tema del Medio Oriente. Todo porque, al igual que cuando la operación Plomo Fundido, recuerdan ustedes, era diciembre de aquel año, y dijimos, hoy nos vamos de vacaciones, pero no vamos a tener vacaciones. Eso está grabado. Ustedes fueron testigos. ¿Por qué va a haber guerra? Porque el señor Netanyahu necesita la guerra. Porque cada vez que hay guerra, en Israel todo el mundo vota a la derecha. Ahora vienen elecciones en Israel. Y qué casualidad, el señor Netanyahu ha lanzado otra operación. Pero esta vez parece que hay lecturas diferentes, ¿no? El famoso escudo antimisiles no pudo parar más del 30% de los que les lanzaron, y eso en un cálculo optimista. Pero esta vez los misiles llegaron hasta Jerusalén, por supuesto a Tel Aviv. Algo se ha salido de control. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Pero en principio, aquella fortaleza que era el Cairo, donde nadie podía pensar en la época del glorioso Gamal Abdel Nasser, incluso en la época de Mubarak, ¿no? Otro piloto de combate, que las cosas se salieran de control. Eso está dando la vuelta al mundo. Y sigue como símbolo la permanencia de las tiendas de campaña en la Plaza Tahrir, la plaza en la que todo empezó y donde empezó a desmoronarse el ancien régime. Aquí lo que estamos viendo son ciudadanos que dicen: todavía tenemos 15 días y la Constitución tiene 260 artículos. 260 artículos en 15 días. ¿Cuánto nos va a tomar explicar cada uno de los artículos? Todavía el pueblo quiere entender lo que está pasando para entonces decir voy a votar o no. No puedo decir que estemos muy claros, pero vamos a seguir alguna tendencia. Necesitamos al público entender la Constitución. Tenemos que entenderla porque 15 días ¿serán suficientes para explicar 260 o 265 artículos? Por otra parte, la izquierda, que antes era innombrable, por ejemplo, miembro del Partido Comunista Egipcio, Mohamed Abdullah, ante la prensa dice: estos pasos, esta escalada, están llamando a la desobediencia civil. Incluso si esto es duro, pero no pienso que las condiciones del país en este momento estén al 100% para la desobediencia civil. Pero ciertamente hay instituciones que tienen nobles ciudadanos trabajando y tratamos de juntar voluntades. Tal vez haya una desobediencia civil o una huelga general. Esto ya ha sido un avance con los trabajadores del metro, con el transporte público como institución, pero también hay que mover las bases para una desobediencia. Morsi realmente sentirá que el pueblo no acepta la Constitución que él ha creado para un referéndum en 15 días. Daría lo mismo que fuera en 15 meses. Esto no funciona.
Y ahí aparecían carteles que decían: PAN, libertad, disuelvan la Asamblea Constituyente. Cae la noche y decenas de miles de egipcios rodean el Palacio Presidencial nuevamente. El Cairo está que hierve y exigen el retiro del decreto con el que se amplió considerablemente los poderes. Mohamed Morsi se los amplió a sí mismo, ¿no? Y provocó la profunda crisis que sigue en pleno desarrollo en el país. Los manifestantes, muchos de ellos forman parte de grupos laicos y de izquierda, pudieron acercarse al Palacio Presidencial después que lograron cortar las alambradas que protegían el edificio y tumbar las cercas que habían creado en los alrededores. Al parecer, el presidente Morsi no se encontraba en el palacio. Algunas personas trataron de escalar las paredes del edificio, otras se lo impidieron. Los manifestantes, en todo caso, rodearon el Palacio Presidencial. En Egipto hay hay 6 grandes mansiones presidenciales. Esta es una de las más hermosas. Los manifestantes gritaban eslóganes como "Lárgate" o "El pueblo quiere la caída del régimen", los mismos que se oyeron en la revuelta que derrocó a Hosni Mubarak a principios del 2011 y que le mostramos en estas mismas pantallas. Muchos de los manifestantes que agitaban banderas egipcias acusan a los hermanos musulmanes. Mientras tanto, manifestaciones de poderío, pero no es exactamente en estas latitudes, ¿no? Esto es Siria y es la violencia. En este sentido, recrudece la violencia en Siria y los opositores de ciertas ONG, a ver si les suena familiar esto. Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En todos lados, después, como los hongos después de la lluvia, aparece un observatorio de los derechos humanos, ¿no? Calcaditos, financiados, conectados por los mismos. Y en todos lados aparecen las armatas Brancaleone. ¿A qué le disparan estos? Díganme. Allahu Akbar. أبطال سيوف الشام أبطال سيوف الشام تتصدى للطيران مروحي في مدينة منق. الله أكبر الله أكبر. Nuevamente, las agencias dicen: no podemos garantizar el origen ni la autenticidad de estos videos, pero sigue la guerra informativa. No es que aquí no haya evidencias de guerra, pero esto parte obviamente de lo que llaman video de amateur, de aficionado, y que sería de Damasco, sería de Alepo, pero nuestra cadena no ha podido confirmar que estas imágenes sean las que se les atribuyen y vienen de grupos vinculados a los sectores de la oposición. No obstante, las siguen difundiendo. No hay una cadena que diga: aquí está nuestro corresponsal de guerra, este es nuestro equipo y esta es la verdad que hemos constatado. Por su parte, como les decía, los opositores del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, ¿no teníamos aquí unas ONG que andaban con el mismo sellito? Claro, tienen las mismas fuentes de financiamiento, ¿no? Y la Comisión General de la Revolución Siria confirmaron la muerte de 9 estudiantes y documentaron unos 25 heridos. Los grupos opositores denunciaron hoy también bombardeos intensos al sur de Damasco y en las localidades de la periferia de la capital, donde en esta jornada la cosa estuvo fuerte. ¿Qué tenemos acá? Holanda, Alemania, Estados Unidos empiezan a mover misiles Patriot. Y el misil Patriot es un elemento de valor estratégico. Es un sistema de misiles tierra-aire de muy largo alcance, que alcanzan 5 veces la velocidad del sonido, fabricado por la compañía estadounidense Raytheon, creados para reemplazar a los Nike Hércules de la Guerra Fría como misiles de altitud media y alta. Los Patriot se hicieron populares en la Guerra del Golfo, donde se usaron masivamente. Había que probar el negocio, ¿no? El sistema Patriot fue concebido allá por los años 60, fabricado a partir del 76 para usos antiaéreos y distribuido en el 84. En el 88 fue adaptado para servir también como sistema de intercepción de misiles balísticos, denominado PAC, Patriot Advanced Capability. El sistema se compone de un vehículo lanzador, transporta 32 misiles, 80 en el caso del PAC-3. Los misiles van organizados en grupos de 4 en un contenedor M901. El vehículo que lo transporta
Es un semi-trailer M860 y junto a este vehículo debe ir otro tráiler que lleva la estación de control MSQ-104. El sistema se usa como la guía de misil en un terminal de radar. Cada misil tiene 5,31 metros de largo, pesa 900 kilogramos y es propulsado mediante un motor de combustible sólido a una velocidad máxima de Mach 5. Lleva una cabeza de fragmentación de 91 kilogramos. El alcance efectivo es de unos 70 kilómetros. Los sistemas Patriot se han vendido en algunos países como Israel, Alemania, Holanda, Bélgica y España. ¿Por qué son noticia? Porque con el cuentico de lo raro que está la situación, ahora colocan misiles Patriot en la frontera oriental de Turquía. Y eso puede tener un valor estratégico que desbalancea toda la zona. La interferencia es la electrónica de seguimiento, ¿no? ¿Por qué los colocan en Turquía? Bueno, es que la situación está muy fluida, claro, pero resulta que Moscú dice, eso rompe los tratados que hemos firmado de limitación de armamento estratégico. Y si ustedes hacen eso, nosotros también moveremos nuestros sistemas equivalentes. Es decir, lo que comienza como una rebelión de las ONG, bien financiadas y bien pertrechadas del exterior, empiezan a tener, los medios electrónicos también gran base, repercusiones estratégicas en Europa. La Cancillería china, naturalmente, hoy más perfil alto que nunca, con gran discreción, dice, nosotros estamos en contra de que se use armamento químico en Siria, lo dijo el vocero Hong Lei. Siempre hemos hablado de la prohibición y la eliminación de armas de destrucción masiva y nos oponemos al uso de armamento químico. Pero también hay que respetar y estandarizar lo que se ha aprobado en las convenciones internacionales. El vocero hizo estas afirmaciones después que el presidente Barack Obama dijera que era totalmente inaceptable el uso de armas químicas por parte del presidente sirio Bashar al-Assad. Lo que no se dice es que Bashar al-Assad había dicho, nunca usaremos arma química contra nuestra población, las cambiamos de lugar para que estén más seguros. Y aquí, en un lugar desconocido de Siria, aparece una información que dice que Siria no utilizará armas químicas contra su pueblo, lo reitera. Lo aseguró en un comunicado que no va a utilizar este tipo de armas contra los ciudadanos bajo ninguna circunstancia. Y lo dice este ancla de la televisión siria. También se recuerda que Estados Unidos fue precisamente el primer país de la historia en usar armas nucleares contra ciudades japonesas como Hiroshima y Nagasaki. Y se le pide que deje de inventar acusaciones para distraer la opinión pública estadounidense e internacional del apoyo económico, logístico y político que le ofrecen a los grupos terroristas. Mientras tanto, en Riad, Arabia Saudita, el canciller príncipe Saud al-Faisal llama a Rusia para que deje de apoyar al presidente de Siria, Bashar al-Assad. Saud al-Faisal ha dicho, la verdadera y real distribución viene de la falta de una solución política. Eso trae la disrupción y la distribución de los destrozos. Israel se rehúsa a toda solución pacífica y ha continuado la construcción de asentamientos, tragándose los territorios palestinos. Esta es una política que no va a ayudar a nada y no tendrá nunca una solución duradera a la larga disputa. El Consejo de Seguridad debe lidiar positivamente con las decisiones, al menos esta vez. Está reclamando que lo que decide las Naciones Unidas no se cumple para nada en Israel, ¿no? Y luego dijo, esperamos que Rusia volverá a su apoyo a lo que es correcto, a lo que es justo en el tema de Siria. Nosotros no vemos cómo habrá conversaciones efectivas con una posición como la de Rusia. Si la posición de Rusia cambia, habrá un buen paso adelante en la situación de Siria y saldremos del estancamiento. ¿Qué hay detrás de esto? Lo que siempre les dijimos, las cabezas coronadas del Golfo pagan protección a Estados Unidos y tienen que hacer esfuerzos enormes
para mantener la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona. Consideran asimismo que los recientes incidentes de Egipto, el juicio de Al-Faisal son una cuestión interna, pero la crisis siria requiere de una intervención de la OTAN, oigan bien, de la OTAN. Es decir, Egipto lo que pasa es normal, pero lo que pasa en Siria requiere la intervención de la OTAN. Está pidiendo prácticamente lo que están solicitando que les pidan Inglaterra, Francia y todos los caraduras que intervinieron antes en Libia. Sede de la OTAN, obviamente. Y el despliegue de los misiles Patriot en Turquía sirve como disuasivo para Siria, pero Rusia advierte contra la militarización del conflicto, con lo cual la cosa se enrarece. Rusia teme una mayor militarización del conflicto sirio con el despliegue de esos misiles Patriot que le hemos mostrado y que realmente afectan la capacidad de defensa de Israel colocados en la esquina de Turquía. De Israel no, apoyan a Israel. La capacidad de defensa de Moscú, quisimos decir. Esperamos que no haya tentativas de intervención externa, al contrario, hace falta intervenir de forma política y diplomática y hacer que las partes en conflicto se sienten a la mesa. Esto han dicho Sergei Lavrov, el muy veterano canciller ruso, que hoy tenía una mano vendada y unas señales de alguna lastimadura en la cara. Y eso al término del almuerzo informal con los aliados, a los que dejó claro que Siria no es Libia. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, de la OTAN, que sirve para un lavado como para un planchado, dijo: actualmente creo que el despliegue de los misiles Patriot sirve como efectivo disuasivo a que haya una situación escalada entre Siria y Turquía en la frontera, porque si hay un potencial agresor, lo pensará dos veces antes de considerar atacar a Turquía. To think twice before they even consider attacking Turkey. Mientras tanto, Sergei Lavrov dijo: estamos diciendo que el acumulamiento de armamento siempre crea un riesgo, el riesgo de que estos armamentos puedan ser usados, porque están allí, porque es puramente una decisión política, y esto en forma creciente comienzan a ser decisiones militarizadas. В принципе, мы говорим о том, что накопление вооружений всегда создает дополнительные риски того, что эти вооружения будут использованы. Вот, собственно говоря, и все. No vamos a impedir que Turquía ejerza su derecho conforme al artículo 5 del Tratado de Washington, dijo el jefe de la diplomacia rusa, rebajando así el rechazo de Moscú al despliegue de misiles Patriots. Pero no hace falta sobrevalorar las amenazas. Ha habido disparos. Estamos convencidos de que eran disparos accidentales, ha dicho Lavrov. Ha explicado que Rusia ha propuesto que Turquía y Siria establezcan una línea de comunicación con el objetivo de evitar graves y serias consecuencias de este tipo de incidentes. Aunque Moscú se opondrá al despliegue, Lavrov ha dejado claro que la acumulación de armas crea riesgos complementarios de utilizar estas armas. Tenemos una inquietud totalmente política sobre la militarización de este conflicto. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha explicado por su parte que los aliados han avanzado a Lavrov que esperan tomar hoy la decisión de desplegar los misiles en la frontera turco-siria para ayudar a defender la población y el territorio de Turquía y ayudar a rebajar la crisis en la frontera de la OTAN. Bueno, todos hemos declarado a Lavrov que esto es una medida únicamente defensiva y que no hay intenciones ofensivas, han dicho. Alemania y Países Bajos necesitan el visto bueno del Parlamento, algo que no necesita Estados Unidos, según confirmaron fuentes aliadas. No se descarta que Alemania y Países Bajos desplieguen primero los misiles sobre el terreno y que Estados Unidos no lo haga en la primera fase. Pero esto significa que volvemos a la utilización de armamento estratégico como en plena Guerra Fría y Moscú no se va a quedar con esto. About those weapons, and of course for a long time Syria has denied having chemical or biological weapons. It's very obvious they do have those weapons. We are concerned about them. El Reino Unido, por su parte, ha hecho valer sus posiciones y su canciller también trató de defender el porqué del despliegue de este tipo de armamento que inquieta seriamente y que nos pone otra vez en un ambiente que recuerda la tristemente célebre Guerra Fría. Entonces, William Hague dijo: claro, estamos preocupados por el armamento químico de Siria.
Hemos estado hace mucho tiempo preocupados por esto y no queremos salirnos de este marco, y salió directo apoyo de Estados Unidos. Mientras tanto van arrimando los misiles Patriot a lo que antes era la Unión Soviética, ¿no? La foto de familia, y el canciller Lavrov andaba con la mano fracturada, según medios locales. Se produjo en un hotel turco, de donde el canciller fue trasladado a un hospital local, informa Hurriyet. El canciller ruso forma parte de una delegación oficial liderada por Vladimir Putin, que ha llegado a Estambul para participar en una reunión del Consejo Ruso-Turco de Cooperación. China. El tema de Siria y de Irán entra en las agendas de todos los medios. Wang Jingyang, reportera de CCTV, hace una pregunta, y Ali Larijani, el vocero del Parlamento iraní, dice: hemos aprendido mucha información a través de las visitas que hemos hecho y estoy firmemente convencido de que el diálogo diplomático es la única manera de resolver el tema de Siria. Estuvimos allí, tenemos información directa. Sería un gran error para la gente pensar que pueden cambiar a Siria simplemente transfiriendo armamento. Esto lo único que puede generar es más asesinatos en masa. A otra pregunta dijo: desplegar los misiles Patriot para la defensa aérea en Turquía, en la frontera con Siria, le abrirá la puerta a la OTAN para interferir con los asuntos regionales en el Medio Oriente. Es evidente que el compromiso de la OTAN en los conflictos regionales no ayudará a resolver los conflictos, pero hará situaciones mucho más complicadas y caóticas y causará reacciones más intensas de las partes involucradas. Y luego dijo: los Estados Unidos pueden producir cambios en las siguientes conversaciones si realmente quieren los cambios, si realmente quieren mostrar sinceridad. En las conversaciones a 6 bandas tienen la oportunidad. Se le han sometido buenas propuestas en previas conversaciones, pero desafortunadamente no han sido bien recibidas ni bien tratadas. En lugar de esto, se intensifican las sanciones contra Irán. Ellos quieren producir cambios, bueno, que pongan por delante propuestas que sean dignas de ser consideradas por Irán. Para Irán también, instalar los misiles Patriot es un preludio a una descarada intervención de la OTAN en Siria. En un lugar desconocido de Irán, se sabe ahora que un dron como este, un Scan Eagle, relativamente pequeño pero de altísima tecnología, fue derribado o controlado y bajado, como lo hicieron con el hermano mayor de todos estos. Parece que no fue derribado, sino capturado. Y este es lo que están mostrando, una nueva situación de trago amargo para la Armada estadounidense, que niega que haya perdido ningún dron. El hecho es que en un lugar no identificado se puede mostrar cómo funciona esto. Irán asegura, y lo ha mostrado, ¿no?, que tiene este Eagle, un modelo que no por el pequeño tamaño impide hacer espionaje de diverso tipo, y precisamente lo ha hecho de este tamaño para que fuera difícil de detectar. Los iraníes lo detectaron, y no solo detectaron, sino que lo controlaron y lo tienen en su poder. Lo mismo que pasó con el modelo más grande de todos estos. Según el canciller iraní, la operación captura realizada por Irán ha sido una vez más una muestra del poder y la capacidad de las Fuerzas Armadas del país persa. El Scan Eagle, capturado por el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, es una prueba válida para emprender acciones legales contra la violación estadounidense del espacio aéreo del país persa en los tribunales internacionales. Como ven, lo capturaron en perfectas condiciones, a lo cual ya le están aplicando la ingeniería en reversa, si es que vale la pena. El Consejo de la Revolución ha informado de la captura del avión no tripulado de tipo táctico Scan Eagle, que había violado el espacio aéreo del país persa en la zona del Golfo Pérsico. Sobrevolaba aguas internacionales del Golfo con el objetivo de reconocer y recoger información, pero justo después de entrar al espacio aéreo de la República Islámica de Irán,
fue capturado electrónicamente por las unidades defensivas y el sistema de control de las fuerzas navales del Consejo de la Revolución. Otro avión no tripulado violó hace 3 semanas el espacio aéreo del Golfo Pérsico, pero debido a la inmediata reacción del despegue de una patrulla de aviones caza iraníes, abandonó rápidamente el escenario a toda velocidad. Otro intento de espionaje y violación estadounidense del espacio aéreo acabó con un fracaso, cuando el 4 de diciembre del 2011, las unidades de guerra electrónica y de defensa aérea de la República Islámica de Irán capturaron íntegro el avión de espionaje estadounidense no tripulado que se encontraba en los cielos de Persia. Este es un modelo bastante moderno de la última generación de la panoplia de la inteligencia naval estadounidense. Y ciertamente lo lograron controlar electrónicamente, superaron a quienes lo estaban controlando y se lo trajeron íntegro y completo hacia Irán. Desde luego, esta no es la mejor noticia para la inteligencia naval estadounidense, pero estadounidense dice no tener evidencias de la captura. Aquí tenemos un ejemplo de cuando los ensayan, esto es en Yuma, Arizona, la zona, esta es la plataforma de lanzamiento, la catapulta desde la cual se lanza este Eagle, y la cosa dolió, ¿no? Al punto de que el secretario de prensa de la Casa Blanca tuvo que salir a declarar. Le puedo decir que no hay evidencia de lo que dicen los iraníes. Bueno, los iraníes acaban de mostrar el avión, ¿cómo que no hay evidencia? Él dijo, no hay evidencia, no hay pruebas de que esto sea de verdad. Se los digo por los comentarios de esta mañana, en particular por el tipo de avión no tripulado. No tenemos evidencia de que lo que mostraron los iraníes sea verdad. Y no voy a comentar porque no hay evidencia. No tenemos evidencia de que las alegaciones de Irán sean verdad. Así lo dijo Jay Carney y lo volvió a decir. Irán anunció y mostró lo que les acabamos de dar a conocer. La televisión iraní en lengua árabe, Al-Alam, mostró imágenes de unos guardianes de la revolución con un avión del tipo Scan Eagle que volaba sobre las aguas del Golfo Pérsico tras su entrada en el espacio aéreo iraní. A partir de lo cual decidieron actuar como actuaron antes con el modelo de mayor tamaño. Todos los que han entrado o han despegado aviones de caza para destruirlo y se lo han retirado de inmediato, o cuando lo han controlado electrónicamente, sencillamente lo han hecho bajar y lo han aterrizado, y por lo visto lo han aterrizado muy bien porque estaba entero. Y pese a todas estas evidencias, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, ha dicho que no tienen ese avión, y por supuesto la Marina estadounidense ha dicho que ellos no han perdido ese avión, que se sabe lo lanzan desde unidades navales de superficie, entre otras posibilidades, ¿no? Bueno, veamos cómo está el mercado. Los precios del petróleo venezolano estable a $97.10. Baja levemente el de la OPEP, pero se mantiene en muy buen nivel, $108.44. El West Texas, que nos interesa porque forma parte de los componentes de nuestra canasta con la cual promediamos ese mercado, sube, lo cual nos interesa, a $89.17. Baja el del Mar del Norte, el Brent, a 110.90, pero queda a buen nivel. Baja levemente la onza Troy de oro, 1.706.80. El cobre sube levemente a 8.030 la tonelada. Baja levemente el quintal de café, 148.35 centavos. Y el euro a 1,30 frente a la divisa estadounidense y sostenido. Hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo y están muy interesantes. No se muevan, ya volvemos. Conexión Global le conecta con las principales noticias en vivo, desde el lugar de los acontecimientos, con el mayor despliegue de corresponsales alrededor de América Latina y el mundo. Hablemos de la tormenta Isaac. El Golfo de México se encuentra en alerta máxima. Viva el más completo análisis de la información a través del segmento Punto de Encuentro y el repaso del panorama económico, cultural y deportivo, con la participación de periodistas especializados. Conexión Global, de lunes a viernes, solo por Telesur. Este miércoles, ¿cuál es el rol del noticiero? ¿Quién decide la importancia de una noticia? ¿Existe la veracidad?
Las noticias tienen una jerarquía, no todas se transmiten y algunas las escuchamos varias veces. Hay una selección a la hora de comunicar, en qué orden y de qué forma. Todo esto forma parte del trabajo de los noticieros y por lo tanto de una construcción de la realidad. Para saber qué es noticia y qué no es noticia tiene mucho que ver con la ideología, con la educación, con la formación del jefe de noticias. En el medio, el noticiero en TV, este miércoles. MP3 Gira Latina podrá conocer las diversas manifestaciones culturales de nuestra América, los sonidos tradicionales de nuestro continente, las influencias musicales, producto del sincretismo de los pueblos, un sinfín de sonidos que, siendo ahogados por el mercantilismo, hoy por hoy están siendo valorados. Juego al camino hipnótico tras la huella de todos los ritmos. MP3 Gira Latina, todos los sábados, solo por Telesur. Ahorita estamos desamparados, no hay autoridades. El país quedó sin posibilidad de tener otra versión de lo que pasaba. El presidente Correa llama a las 9 de la noche y ordena el ataque a un hospital. Tuvo que ser evacuado hasta un hospital de las inmediaciones. Desde allí comentó que el país atravesaba un intento de golpe de Estado. Mate a Correa y se acaba esa protesta. ¿Quién te lo hubiese contado? Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y tan grave como los elementos que dan para el análisis militar que acabamos de compartir con ustedes, está la imparable situación económica y el costo social inhumano de las doctrinas neoliberales aplicadas a rajatabla en el viejo continente. Bueno, sobre esto habría que decir que en España ya se van decenas de miles de los que fueron como inmigrantes allí a ser tratados de sudacas y de muertos de hambre, ¿no? Ahora el tema ya se volvió folclórico e interno. Pero las últimas y más conservadoras cifras hablan de una desocupación creciente, cercana a 5 millones, no de ciudadanos, de súbditos, ¿no? Ciudadanos somos nosotros, ellos son súbditos porque tienen un rey. Entonces, 4.900.000 es la cifra más conservadora. Mientras tanto, se espera que se haga efectiva una ayuda urgentísima para España y para Grecia. Recuerdan que le dijimos, si se va a Grecia, se va la primera cuenta del Rosario, eso lo dijimos hace ¿cuánto? Medio año. Y ahora Francia dice que todos los bancos de Europa deberían estar vinculados, por lo menos los bancos centrales, ¿no?, a un gran banco central, ¿no? Criterio que desde luego es la negación de muchos postulados, pero que en la circunstancia tan dramática que vive buena parte de Europa podría ser el ente controlador para que los políticos no hagan de las suyas, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Desde luego no son estas las únicas noticias del segundo bloque. También tendremos algo que decir respecto a nuestro hemisferio, pero por lo que respecta a la vieja Europa, que allá se queda en el horizonte, la situación es esta. Y aquí sí no se ve horizonte. El tema es recurrente, parece un lugar común, pero todos los días es distinto. Es el drama en pleno desarrollo. 4.900.000 desocupados y creciendo, y se trata de una cifra conservadora, maquillada por razones políticas según algunos. Pedro Antonio Martínez, y dice Martínez Ramírez, el gobierno debería recuperar los millones que se robaron, porque aquí se han robado millones. Estuvo lindo eso, espacio sin humo. Dentro de poco no tendrán ni para comprar tabaco. Y la gente, con el frío de un invierno típico de fin de año, trata de buscar lo que es muy difícil de encontrar aún con un título universitario bajo el brazo:
cualquier tipo de empleo que permita sobrevivir. Oiremos a Pedro Antonio Martínez, a Zuni Cordón, a David Moisés. Esto será sefardita, un residente que se llama David Moisés. En cualquier caso, es el drama de todos los días. La reiteración no desgasta el concepto, porque esto se pone cada vez peor. Lamentable. Nada, que recuperen todos los miles de millones que han robado, porque, a ver, aquí robando muchos millones no se va a la cárcel, aquí van a la cárcel los 4 desgraciados. Los que roban muchos miles de millones les prescriben las causas, o como tienen dinero no van, y el dinero no aparece, claro. Le desearía pues que por lo menos hubiese más trabajo, porque esto así es que cada vez vamos a peor, nos estamos hundiendo. Es que la cosa no parece que no sale. Cada vez vamos peor. Yo creo que hasta 2 años más por lo menos le veo la misma situación, no creo que cambie. Falta para que... Yo creo que por lo menos hasta el 2016, 2017 vamos a estar tambaleando. El desempleo en España subió 1,54% más en noviembre, por cuarto mes consecutivo. Llegó a superar los 4.900.000 desocupados, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España. Bruselas, Schäuble, llegando impertérrito con su mensaje económico. La presidencia de Chipre en el Consejo de la Unión Europea. Dans l'ECOFIN, un accord sur la supervision bancaire, c'est un texte fondamental. El ministro de Finanzas de Francia, Pierre Moscovici, dice: lo que es importante esta mañana es alcanzar un acuerdo en la supervisión bancaria. Y es fundamental un texto para el futuro de la Unión Europea en general y en particular para la zona euro. Nosotros en Francia queremos la supervisión del sistema, como se hace en todos los bancos, que haya un banco central supervisando todo esto y que directamente tome responsabilidad con el Banco Central Europeo. Este es nuestro deseo. Ahora, otra cosa es si lo apoyan ahora o no. Luego dijo: los problemas en Europa no vienen de la banca y no son precisamente sistémicas. Es natural que los bancos tengan supervisores nacionales, pero el Banco Central Europeo tiene que tener la última responsabilidad y control. De otra manera, el sistema real de la banca, ¿quién la controla? La posición francesa es que podemos ser flexibles en arreglos prácticos para los bancos locales, pero los principales, este concepto tiene que ser respetado. Pour les banques locales, mais les principes doivent être respectés. Luego habló el ministro de Finanzas de Suecia, Anders Borg, y dijo: tenemos 2 posiciones. Pensamos que debería haber igual tratamiento a todos los miembros de la Unión Europea y queremos una junta supervisora. Pero también sería injusto el tratamiento para los países no europeos, de manera que las salvaguardas que debemos que poner aquí, además de los requerimientos de capital, mayores y más altos requerimientos de capital para los bancos. Yo podría hacer un compromiso hoy que es un camino difícil de transitar para muchos, ¿no? Es un largo tiempo de aquí hasta las Navidades y deberíamos esperar en cualquier momento que se continúen negociaciones un poco más fuertes. Mientras tanto, aparece el ministro de Finanzas de Austria, Maria Fechter, saliendo del carro, y luego el ministro de Finanzas de Austria dice: hay países que insisten en que los pequeños bancos, que no están supervisados por una autoridad central, pero Austria está abierta. Nosotros creemos que las mismas reglas y métodos deberían aplicar para todos, los pequeños y los grandes. Los que lleven adelante las inspecciones en el terreno no debería ser un problema. Aber Österreich ist hier offen. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass zumindest alle nach denselben Regeln. Como ven, todos giran en torno a la propuesta de Francia, que insiste que todos los bancos de la Unión Europea deben quedar bajo control del Banco Central Europeo. Así lo pidió Pierre Moscovici y ha dicho que es posible y deseable un acuerdo en el ECOFIN de partes para convertir al Banco Central Europeo en el gran supervisor bancario único. Caballerito este sale sin declarar. ¿Qué declara? A ver.
Pues sí declara, pero no los han mandado. Oh. Luego el presidente del Banco de Inversión, Werner Hoyer, y Luis de Guindos se fue a la reunión. La breve declaración no nos la dieron, seguramente fue para los medios españoles. Bueno, el problema en Europa no viene únicamente o principalmente de los bancos considerados sistémicos, lindo eufemismo este, ¿no? Ha dicho Moscovici. Es natural que los supervisores nacionales estén implicados y que haya una dosis de subsidiariedad, pero al final el Banco Central Europeo es el que debe tener responsabilidad del conjunto y el control. Si no, no hay una verdadera supervisión bancaria. Podemos encontrar flexibilidad, arreglos pragmáticos para los bancos locales, pero los principios deben ser respetados. Ha insistido hasta el cansancio el ministro de Finanzas francés Pierre Moscovici. No parece que todos los componentes de la Unión Europea estén dispuestos a que sus bancos centrales sean supervisados por una entidad superior. Pero había cabildeos antes de iniciar formalmente la sesión y, como vemos, eso está a la vista. La Unión Europea aprueba formalmente dar 2 años más a Grecia para reducir el déficit. Y algunos dicen, deberían también darle una ayudadita a España. En todo caso, hoy toda Europa estaba pendiente de esta reunión. Y por lo que respecta a lo que allí se trató, Grecia debe corregir un déficit excesivo y alcanzar un superávit primario del 4,5% del PIB en 2016, dijo el Consejo de la Unión. En Bruselas, el comisionado europeo para la política económica y monetaria, Olli Rehn, dijo: estamos en el medio de una muy sensible y difícil negociación. Es mejor evitar tomar posiciones duras en esta etapa. En lugar deberíamos enfocarnos en encontrar soluciones con espíritu constructivo y sobre todo llamo, en lugar de la Comisión, en lugar de Michel Barnier, en lugar del ECOFIN, a que tomemos las cosas en consideración. Llamo a todos los miembros, a todos los Estados miembros de la Unión Europea, a acercarse a esta materia de una única supervisión como mecanismo para toda Europa y sus bancos, con un espíritu constructivo y enfilándonos a tener conclusiones en la legislación, por lo menos para el final de este año. Luego le tocó el turno a Schäuble y Wolfgang Schäuble dijo: Für die Bankenaufsicht brauchen wir demokratische Legitimation und juristische. Observen que la materia es delicada y no improvisa, ¿no? Para la supervisión bancaria necesitamos legitimidad democrática y control legal. Para la política monetaria, que es excluyente, si hay necesidad de independencia. Esto claramente deben estar separados. Las cabezas de Estado y de Gobierno han decidido nada ahora, porque están de acuerdo en que hay necesidad de una supervisión, pero debería ser incluido el Banco Central Europeo. Ahora, no todos están en la misma tesitura. Luego dijo: yo soy uno de los que piensan que... No soy de los que piensan que debemos... no soy de los que piensan que debemos arrepentirnos de las decisiones que hemos tomado. Hemos pasado 3/4 de un año en discutiendo toda esta complicada agenda. Ahora tenemos que ver con realismo cómo resolvemos, cómo le tomamos una mirada real a los temas que estamos discutiendo y cómo salimos de los temas especulativos que no nos van a ayudar. Los 27 en suma fracasaron en su intento de aprobar un nuevo supervisor único para la banca. La creación de un supervisor único es la condición previa para que el fondo de rescate recapitalice directamente a los bancos con problemas, esos que eufemísticamente llaman sistémicos, y el primer paso para crear una unión bancaria en la eurozona. A ver qué dice. El supervisor único es fundamental para la zona euro, pero también es muy importante para evitar divisiones adicionales en el conjunto de la Unión. Y por lo tanto yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, yo lo he dicho públicamente y además hay incluso en reuniones bilaterales lo hemos comentado, para que efectivamente haya países no euros que se incorporan al supervisor único. Ahora lógicamente pues me pongo a su disposición. Los principales obstáculos que han impedido el acuerdo con el número, son el número de bancos, ¿no?, que quedarían bajo control del Banco Central Europeo, la separación entre la política monetaria y las tareas de supervisión y la participación en el supervisor único de los países
de la zona de fuera del euro. España, Francia, Portugal e Italia han resaltado la urgencia de alcanzar un pacto y cumplir el compromiso de los líderes europeos de aprobar la norma antes de fin de año. Tenemos que enviar un mensaje claro. Süddeutsche Zeitung, estamos en Hannover, y la canciller alemana Angela Merkel y los cristianodemócratas, la Unión Cristiano-Demócratas, contra la complacencia en la crisis del euro, diciendo que es muy temprano para declarar lo peor y sobre todo si se puede decir que la tormenta ha sido pasada, ya superada o no. Pero en todo caso esto fue un triunfo para Merkel, recibió el apoyo masivo de su partido y lanza por lo tanto la campaña electoral. Reunidos en el Congreso de Hannover, norte del país, los delegados del Partido Conservador Alemán la reeligieron como presidenta de la CDU con un resultado espectacular. Casi 98%, 97,94% de los votos. El mejor en los 12 años que lleva al frente de la formación. Dijo, estoy emocionada, me quedo con la boca abierta. Tenemos mucho que hacer antes de las legislativas del 22 de septiembre de 2013, proclamó. Este gobierno es el mejor gobierno federal desde la reunificación en 1990, dijo. Un poco antes, en un discurso de 1 hora ante los delegados, la canciller, en el cargo desde 2005 y blindada, porque lo visto es incombustible, ¿no? Pese a todas las crisis, hizo el balance de su gestión y se presentó como una personalidad providencial frente a la crisis económica, y lo está logrando, ¿no? A veces nos encontramos en un mar agitado, dijo, refiriéndose a la crisis. Destacó que las perspectivas de crecimiento no son tan buenas. Y esto es Jerusalén y Hebrón, margen occidental. La policía va a destruir, una vez más, 2 edificios palestinos en Jerusalén oriental y en la margen occidental en Hebrón, en violación de todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Estados Unidos instó a Israel a revisar su dañino, entre comillas, dañino plan de asentamientos. Pero sigue, el señor Netanyahu tiene una pataleta de niño malcriado después de la paliza que se llevó en las Naciones Unidas, justo cuando provocó una crisis para que todo el mundo se volcara a la derecha y él resultara reelecto. Consecuencia, esta es la realidad en el teatro de operaciones. Fadel Hamamdi, un residente en la zona de Hebrón, le destruyeron la casa. Vienen con el apoyo de los fusiles. Esto es mi hogar, es un crimen. Lo demolieron y demolieron la casa donde orábamos. Esta es la casa de Dios, dijo. A las 6 de la mañana nos despertamos y los soldados nos rodearon, vinieron con bulldozer y trajeron hasta el último jeep con policías armados de fusiles y armamento de guerra y comenzaron la demolición sin previo aviso. Ni siquiera nos permitieron alcanzar la mezquita. Las mujeres y los niños estaban aterrados. Y esto es lo que queda. Vinieron en la mañana temprano y acabaron con todo. Incluso el Sagrado Corán, maltratado entre las ruinas. Y esto era una casa de oración, era el equivalente a la mezquita. Mientras tanto, Netanyahu sigue adelante con sus provocaciones después del fracaso estrepitoso a escala planetaria en la ONU, cuando aparecieron los palestinos y obtuvieron una aplastante mayoría. Estados Unidos insta a Israel a revisar su dañino plan de asentamientos, así lo catalogó. El plan de construir más de 3.000, primero dijeron 3.500 asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Y pidió a Estados Unidos al gobierno israelí que revise su decisión por considerarla, comillas, especialmente dañina, cierre de comillas, para el proceso de paz. La Casa Blanca y el Departamento de Estado reiteraron su posición, después que la oficina de Benjamín Netanyahu confirmara que su gobierno le importa un pito esto y sigue adelante con el plan. Urgimos a los líderes israelíes a reconsiderar estas decisiones unilaterales y ejercer la contención, porque estas acciones son contraproducentes y hacen que sea más difícil reiniciar las negociaciones directas para lograr una solución de 2 estados. ¿Quién lo dijo?
la Casa Blanca, a través de su portavoz, Jay Carney. ¿Qué dijo Netanyahu? Me importa un bledo, ¿no? Prácticamente. Al mismo tiempo, mientras Benjamin Netanyahu hablaba de crisis y utilizaba las reacciones a la colonización con fines electorales, en Ramallah, Mahmoud Abbas decía, viendo el tema de los asentamientos que piensan construir en el área E1, uno no puede mantenerse tranquilo acerca de este tema. Por esto es que estamos discutiendo, especialmente con el Consejo de Seguridad de la ONU. Queremos que sigan estos acontecimientos en los próximos días. Si Israel mantiene la construcción, no solo en el E1, sino también en los asentamientos, significa que definitivamente no quiere alcanzar ningún tipo de acuerdo de paz. هي لا تريد إطلاقا أن تصل إلى السلام. Luego de la victoria a escala planetaria y el respaldo moral que recibió en las Naciones Unidas, Mahmoud Abbas fue recibido el domingo por una multitud jubilosa. Obama posterga el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Esto es muy significativo. Gobiernos anteriores habían dicho, violando las resoluciones de la ONU, que la embajada la iban a poner en Jerusalén. Jerusalén debe tener un estatus internacional por la misma resolución que dio lugar al nacimiento del Estado de Israel, porque ahí confluyen las diferentes religiones y porque tiene un estatus especial desde el mismo momento de la partición. Pero la Casa Blanca indicó que Obama notificó al Departamento de Estado sobre la suspensión de esa cláusula. Cláusula de una ley de 1995 para un eventual traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv, donde está la nuestra, donde están prácticamente todas, a Jerusalén, debido a lo que consideró los intereses de seguridad nacional de su país. La Casa Blanca identificó que Obama notificó al Departamento de Estado sobre la suspensión de esa cláusula, en lo que se ha convertido en un aviso rutinario de cada presidente estadounidense desde el 95. Obama autorizó que el Congreso reciba esta notificación, además de un informe, y que eso sea publicado en el diario oficial del gobierno, el Federal Register. Dudamel y la Sinfónica, Simón Bolívar regresan a Washington. Prensa de Funda Musical. Bolívar nos envió al fin un video y dice: hace un par de horas la comitiva musical llegó a la ciudad, sede del gobierno estadounidense, con el anuncio de localidades totalmente agotadas en el Kennedy Center. Dudamel y su tropa orquestal regresan a la histórica ciudad norteamericana, cuyo público ya les conoce desde que eran ellos unos niños músicos de la Sinfónica.
Llenar el Kennedy Center en Washington es un evento, pero además una ovación de pie es el evento. Y así es como cerramos con mucho orgullo este dossier de hoy. Y desde luego, esta información es la que nos viene de la capital estadounidense. Y eso supone que comenzaron en California y fue un exitazo en la costa oeste. Y llegaron hasta la costa este y en la capital, el Kennedy Center for the Performing Arts es realmente tremenda sala. Nada tiene que envidiarle nuestra Teresa Carreño, pero déjenme decirle que es la sala en Washington y cuando se llena esa y hay una ovación de pie, eso emite ondas sísmicas en todos los comentaristas de la cultura y del espectáculo. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Telesur le brinda la más completa cobertura del proceso de paz en Colombia. Nuestros corresponsales, Adriana Sibori, Vladimir Carrillo, Fabiola López, Milton Henao y Angie Camacho, le mantendrán informado de todo lo que ocurre en torno a la mesa de negociación, que busca poner fin al conflicto armado más antiguo de la región, que durante más de 50 años ha dejado un saldo innumerable de víctimas a la nación. Minuto a minuto, le estaremos trayendo los acontecimientos de este nuevo y prometedor diálogo de paz, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Entra a telesurtv.net y vota por los mejores documentales y reportajes de Telesur transmitidos durante 2012. Los más votados volverán a tu pantalla. Elige cuál quieres volver a ver. Participa. La salud física y mental son sinónimo de bienestar para el ser humano e impactan en su entorno. Damos gracias a Dios por la vida, por estar. Guía tu cuerpo. Le trae en cada emisión temas que abordarán noticias de la salud, datos de interés para generar conciencia de prevención y consejos para mejorar el modo de vida. La fumigación se desarrolló en turnos matutinos y vespertinos con el objetivo de combatir al mosquito transmisor de la enfermedad. Guía tu cuerpo, todos los martes, solo por Telesur. Esto es Siria y es la violencia. En este sentido, recrudece la violencia en Siria y los opositores de ciertas ONG, a ver si les suena familiar esto. Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En todos lados, después, como los hongos después de la lluvia, aparece un observatorio de los derechos humanos, ¿no? Calcaditos, financiados, conectados por los mismos. Y en todos lados aparecen las armatas Brancaleone. ¿A qué le disparan estos? Díganme. Allahu Akbar. أبطال سيوف الشام أبطال سيوف الشام تتصدى للطيران مروحي في مدينة منق. الله أكبر الله أكبر. Nuevamente, las agencias dicen, no podemos garantizar el origen ni la autenticidad de estos videos, pero sigue la guerra informativa. No es que aquí no haya evidencias de guerra, pero esto es parte, obviamente, de lo que llaman video de amateur, de aficionado, y que sería de Damasco, sería de Alepo, pero nuestra cadena no ha podido confirmar que estas imágenes sean las que se les atribuyen y vienen de grupos vinculados a los sectores de la oposición. No obstante, las siguen difundiendo.
No hay una cadena que diga, aquí está nuestro corresponsal de guerra, este es nuestro equipo y esta es la verdad que hemos constatado. Por su parte, como les decía, los opositores del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, no teníamos aquí unas ONG que andaban con el mismo sellito. Claro, tienen las mismas fuentes de financiamiento, ¿no? Y la Comisión General de la Revolución Siria confirmaron la muerte de 9 estudiantes y documentaron unos 25 heridos. Los grupos opositores denunciaron hoy también bombardeos intensos al sur de Damasco y en las localidades de la periferia de la capital, donde en esta jornada la cosa estuvo fuerte. ¿Qué tenemos acá? Holanda, Alemania, Estados Unidos empiezan a mover misiles Patriot. Y el misil Patriot es un elemento de valor estratégico. Es un sistema de misiles tierra-aire de muy largo alcance, que alcanzan 5 veces la velocidad del sonido, fabricado por la compañía estadounidense Raytheon, creados para reemplazar al señor Netanyahu. Necesita la guerra, porque cada vez que hay guerra, en Israel todo el mundo vota a la derecha. Ahora vienen elecciones en Israel, y qué casualidad, el señor Netanyahu ha lanzado otra operación. Pero esta vez parece que hay lecturas diferentes, ¿no? El famoso escudo antimisiles no pudo parar más del 30% de los que les lanzaron, y eso en un cálculo optimista. Pero esta vez los misiles llegaron hasta Jerusalén, por supuesto a Tel Aviv. Algo se ha salido de control. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Pero en principio, aquella fortaleza que era El Cairo, donde nadie podía pensar en la época del glorioso Gamal Abdel Nasser, incluso en la época de Mubarak, ¿no? Otro piloto de combate, que las cosas se salieran de control, eso está dando la vuelta al mundo. Y sigue como símbolo la permanencia de las tiendas de campaña en la Plaza Tahrir, la plaza en la que todo empezó y donde empezó a desmoronarse el ancien régimen. Aquí lo que estamos viendo son ciudadanos que dicen: todavía tenemos 15 días y la Constitución tiene 260 artículos. 260 artículos en 15 días. ¿Cuánto nos va a tomar explicar cada uno de los artículos? Todavía el pueblo quiere entender lo que está pasando para entonces decir voy a votar o no. No puedo decir que estemos muy claros, pero vamos a seguir alguna tendencia. Necesitamos al público entender la Constitución. Tenemos que entenderla porque 15 días ¿serán suficientes para explicar 260 o 265 artículos? Por otra parte, la izquierda, que antes era innombrable, por ejemplo, miembro del Partido Comunista Egipcio, Mohamed Abdullah, ante la prensa dice: estos pasos, esta escalada, están llamando a la desobediencia civil. Incluso si esto es duro, pero no pienso que las condiciones del país en este momento estén al 100% para la desobediencia civil. Pero ciertamente hay instituciones que tienen nobles ciudadanos trabajando y tratamos de juntar voluntades. Tal vez haya una desobediencia civil o una huelga general. Esto ya ha sido un avance con los trabajadores del metro, con el transporte público como institución, pero también hay que mover las bases para una desobediencia. Mursi realmente sentirá que el pueblo no acepta la constitución que él ha creado para un referéndum en 15 días. Daría lo mismo que fuera en 15 meses. Esto no funciona. Y ahí aparecían carteles que decían: pan, libertad, disuelvan la Asamblea Constituyente. Cae la noche y decenas de miles de egipcios rodean el Palacio Presidencial nuevamente. El Cairo está que hierve y exigen el retiro del decreto con el que se amplió considerablemente los poderes. Mohamed Mursi se los amplió a sí mismo, ¿no? Y provocó la profunda crisis que sigue en pleno desarrollo en el país. Los manifestantes, muchos de ellos forman parte de grupos laicos y de izquierda, pudieron acercarse al Palacio Presidencial después que lograron cortar las alambradas que protegían el edificio y tumbar las cercas que habían creado en los alrededores. Al parecer,
El presidente Mursi no se encontraba en el palacio. Algunas personas trataron de escalar las paredes del edificio, otras se lo impidieron. Los manifestantes en todo caso rodearon el palacio presidencial. En Egipto hay hay 6 grandes mansiones presidenciales. Esta es una de las más hermosas. Los manifestantes gritaban eslóganes como "Lárgate" o "El pueblo quiere la caída del régimen", los mismos que se oyeron en la revuelta que derrocó a Hosni Mubarak a principios del 2011 y que le mostramos en estas mismas pantallas. Muchos de los manifestantes que agitaban banderas egipcias acusan a los hermanos musulmanes. Mientras tanto, manifestaciones de poderío, pero no es exactamente en estas latitudes, ¿no? Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que no por ser la reiteración de algunos temas dejan de ser mucho más complicados y periodísticamente interesantes. Se están produciendo extrañas variantes en el ámbito de los países de la cultura árabe musulmana, que otra vez más nos llevan a referirnos a la sinceridad con que el general Wesley Clark dijo: aquí hay un plan para cambiar, mediante la guerra, 7 países árabes en 5 años. Claro, con esa cultura de la hamburguesa y los perros calientes confundieron Irán como país árabe. Irán es persa, pero es musulmán, obviamente. Y entonces todo esto que sospechosamente está ocurriendo en este ámbito encaja perfectamente en aquella advertencia de este general de 4 estrellas, de grandes méritos académicos, además de los que se ganó en el Teatro de Operaciones. Y entonces, por ahora vemos factores que se van contra la residencia presidencial, una de las 6 que hay en Egipto, la principal del Cairo, y parece que quieren tumbar el gobierno, como lo han intentado y lo lograron en Libia, como están intentándolo y no lo han logrado en Siria. Mientras tanto, a la sombra de esta crisis, el señor Netanyahu sigue haciendo de las suyas, ¿no? Y recalentando el tema del Medio Oriente. Todo porque, al igual que cuando la operación Plomo Fundido, recuerdan ustedes, era diciembre de aquel año, y dijimos, hoy nos vamos de vacaciones, pero no vamos a tener vacaciones. Eso está grabado. Ustedes fueron testigos. ¿Por qué va a haber guerra? Porque los Nike Hércules de la Guerra Fría, como misiles de altitud media y alta. Los Patriot se hicieron populares en la Guerra del Golfo, donde se usaron masivamente. Había que probar el negocio, ¿no? El sistema Patriot fue concebido ya por los años 60, fabricado a partir del 76 para usos antiaéreos y distribuido en el 84. En el 88 fue adaptado para servir también como sistema de intercepción de misiles balísticos, denominado PAC, Patriot Advanced Capability. El sistema se compone de un vehículo lanzador, transporta 32 misiles, 80 en el caso del PAC-3. Los misiles van organizados en grupos de 4 en un contenedor M901. El vehículo que lo transporta es un semi-trailer M860 y junto a este vehículo debe ir otro tráiler que lleva la estación de control MSQ-104. El sistema se usa como la guía de misil en un terminal de radar. Cada misil tiene 5,31 metros de largo, pesa 900 kilogramos y es propulsado mediante un motor de combustible sólido a una velocidad máxima de Mach 5. Lleva una cabeza de fragmentación de 91 kilogramos. El alcance efectivo es de unos 70 kilómetros. Los sistemas Patriot se han vendido en algunos países como Israel, Alemania, Holanda, Bélgica y España. ¿Por qué son noticia? Porque con el cuentico de lo raro que está la situación, ahora colocan misiles Patriot en la frontera oriental de Turquía. Y eso puede tener un valor estratégico que desbalancea toda la zona. La interferencia es la electrónica de seguimiento, ¿no?
¿Por qué los colocan en Turquía? Bueno, es que la situación está muy fluida, claro, pero resulta que Moscú dice, eso rompe los tratados que hemos firmado de limitación de armamento estratégico. Y si ustedes hacen eso, nosotros también moveremos nuestros sistemas equivalentes. Es decir, lo que comienza como una rebelión de las ONG, bien financiadas y bien pertrechadas del exterior, empiezan a tener, los medios electrónicos también gran base, repercusiones estratégicas en Europa. La Cancillería